Listo, entonces, como les decía, ¿cierto? Vamos a ver el tema de listas o colecciones genéricas en .NET. Entonces, básicamente, ¿qué son las colecciones genéricas? ¿Cierto? Pues las colecciones genéricas son más que todo estructuras de datos, ¿cierto? Que nos van a permitir almacenar de forma temporal cualquier tipo de objeto, ¿cierto? Básicamente eso es lo que son. Si nosotros quisiéramos hacer de pronto un comparativo o buscar un símil, son muy similares a los arrays, solo que estos, pues los arrays son un poquito más limitados. Digamos que los principales tipos de colecciones genéricas que existen en .NET, encontramos las listas, ¿cierto? Las listas genéricas, las colas, las pilas y los diccionarios, ¿cierto? Que son los que vemos acá, ¿cierto? La list, queue, stack y dictionary. En este caso vamos a hacer mayor énfasis, o vamos a hacer realmente énfasis en las listas genéricas. Todas estas colecciones que nosotros vamos a ver acá, ¿cierto? Están en un espacio de nombres que es el System Collection Generics. Es decir, si nosotros queremos utilizar una lista, debemos validar que en la parte de arriba de la clase, ¿cierto? Donde están los using, tener este namespace como tal, ¿cierto? El System Collection Generic. Si no lo tenemos, no vamos a poder utilizar estas colecciones genéricas. Listo, entonces vamos a ver un poco las listas. Listo, que es con la que vamos a ver. Entonces las listas, ¿cierto? Es una de las clases más utilizadas en lo que, digamos, en cuanto a colecciones genéricas en .NET se refiere. Nosotros aquí, digamos que la definición, si nosotros quisiéramos leer documentación de esto, siempre la vamos a encontrar así, list, ¿cierto? Y entre los signos de menor y mayor vamos a encontrar una T. Cuando nosotros veamos una T en programación, quiere decir que es un objeto genérico, estamos trabajando con un genérico. Quiere decir que nosotros ahí le podemos nosotros podemos crear listas de cualquier tipo de dato, ¿cierto? String, entero, double, cualquier fechas, ¿cierto? Uno de tipos de datos primitivos, o también podemos crear listas de clases que nosotros hayamos creado. Por decir, en el caso pasado podemos crear un listado de bancos, ¿cierto? Un listado de personas, un listado de estudiantes, ¿cierto? No se limita solo a tipos básicos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Por decir, aquí en este ejemplito que tenemos acá, estamos creando un listado de strings. Siempre nosotros vamos a reemplazar la T por el tipo de dato que nosotros queremos almacenar, ¿cierto? En este caso, un listado de string, y llegado el caso, nosotros podríamos tener una lista de listas, ¿cierto? Ya digamos que puede ser tan complejo como uno lo necesite. Por lo general vamos a manejar listados de objetos como tal, ¿cierto? Digamos que es el caso más común. ¿Cómo se instancian las listas? ¿Cierto? Si quiere, bueno, vamos a ir haciéndolo práctico. Entonces vamos a crear un proyecto de tipo consola. Entonces, archivo, nuevo proyecto y una aplicación de consola. Y le vamos a poner colecciones genéricas. Listo, aquí ya vamos a tener, ¿cierto? Ya tenemos pues una aplicación de consola vacía. Vamos a empezar a utilizar las listas genéricas. Eso, por defecto, cuando nosotros creamos un proyecto, ¿cierto? Un nuevo proyecto o una nueva clase, por lo general el namespace de las colecciones genéricas ya viene incluido, ¿cierto? Si nosotros miramos aquí, por decir en el program, ya tenemos el using que necesitamos, el System Collection Generic. Eso quiere decir que nosotros ya podemos empezar a crear listas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, para crear listas utilizamos la palabra list, ¿cierto? Símbolo de menor y mayor, y dentro de vea que cuando nosotros ponemos el menor y mayor nos sale un mensaje que nos dice la T.
Aquí digamos que el Visual Studio nos dice, vea, el T representa el tipo de elementos en la lista, ¿cierto? Ajá, exactamente. Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a definir el tipo de dato que nosotros queramos. Solo podemos manejar un tipo, ¿cierto? Un string o un entero o un objeto de una clase, ¿cierto? Una clase pues como tal. No podemos combinar. Entonces, en ese caso vamos a definir uno de strings. Un listado de strings. Luego de eso, ¿cierto? Esto es como si fuera una variable. Estamos declarando una variable después del tipo de dato, que en este caso el tipo es un listado de strings. Listo. Va el nombre de la variable, pongámosle países. Y es igual new. Él nos ayuda a autocompletar. New listado de strings, ¿cierto? Ahí que estamos haciendo, inicializando un listado, ¿cierto? Que se va a llamar países, que va a contener una colección o un conjunto de strings. Listo. ¿Cuántos elementos podemos agregar? Los que queramos, ¿cierto? Como ya les había explicado de pronto antes, nosotros cuando manejamos listas, ¿cierto? O array list, nosotros ya no nos tenemos que preocupar por la posición, ¿cierto? Como por la posición, como si lo hacíamos cuando manejábamos arrays, que teníamos que decir en qué posición buscar, en qué posición insertar, eliminar. Pues de hecho no podíamos eliminar. Esa es una de las ventajas que tenemos aquí con las listas genéricas. Listo, entonces vamos a verlo primero. Bueno, aquí tenemos, simplemente es un ejemplo. Algo más que nos dicen. Entonces, estas listas representan objetos tipificados, ¿cierto? Que es en el momento en que lo creamos, que debemos definir un tipo de objeto en específico. Y con base en estos podemos accederlas, ¿cierto? Por índices. También tenemos métodos que nos van a permitir buscar, ordenar la lista y manipularla. Esto, digamos que esto aquí como tal tenemos los principales métodos de las listas genéricas, ¿cierto? El add, que nos va a permitir agregar un objeto y siempre los va a agregar en el orden que van llegando, ¿listo? Agregamos un objeto, luego otro y van quedando en ese mismo orden. El método clear, ¿cierto? Que nos permite quitar todos los elementos del listado. El método contains, ¿cierto? Que lo que nos permite es determinar si un elemento se encuentra pues en un listado, ¿cierto? Estos temas para temas de búsquedas. El remove lo que hace es que nos elimina pues un elemento del listado. Cuando nosotros, recuerden que la T cuando en tiempo de ejecución toma el valor que nosotros le hayamos enviado. ¿Listo? Si nosotros definimos que el listado era un string, cuando vayamos a agregar tenemos que enviarle un string. Cuando queramos comparar si uno existe hay que enviarle un string. Y si es un remove tenemos que enviarle un string y así del mismo tipo. Pues listo. Así con cualquiera pues de los tipos de datos que nosotros definamos. Tenemos el reverse, que lo que hace es que invierte el orden del listado, del array. Bueno, del array no, del listado, pues de la lista genérica. Listo. Tenemos el método insert, que también nos permite agregar un elemento al listado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con el add? Que el add lo va agregando en el orden que va quedando, ¿cierto? Nosotros a través del insert podemos insertar un nuevo elemento, pero especificarle en qué posición lo queremos, ¿cierto? En qué orden lo queremos. Y el index of también lo utilizamos para buscar un objeto en específico, ¿cierto? Y el que nos va a devolver la posición en la que se encuentra el elemento que nosotros estamos buscando. ¿Ves? Básicamente eso es lo que tenemos de las listas. Ya que siguen otras adicionales, pero por ahora vamos a trabajar con esto. Listo. Entonces, como habíamos dicho, ¿cierto? El método, todo aquí lo vamos a hacer a través de métodos. Entonces, ya el objeto que es un listado de países, ya nosotros podemos agregarle elementos utilizando la palabra add. ¿Cierto? Add. Y vea que como nosotros definimos el listado como un string, el método add me está esperando un string, ¿cierto? Un string que se llama, pues el parámetro se llama item. Entonces aquí vamos a ponerle
pues un listado de países, vamos a agregarle varios. Países.add. Pongámosle a este Argentina. Países.add. No, no. En el ejemplo, ¿en cuál ejemplo? Ah, no, el guión bajo es porque así le pusieron el nombre, así se le pusieron. ¿Es? ¿Cómo? Ese guión bajo ahí se usa mucho. Pues los nombres Pues ese. Sí, es una práctica que se usaba mucho antes, ya no, ya casi no. Listo. Entonces aquí tenemos agregados 3 elementos. 3 elementos a un array. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimir cada uno de esos elementos, ¿cierto? Para que vayamos mirando cómo están. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, para imprimir, pues obviamente nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Un writeLine. Hay que decir console. Sí. Console.writeLine. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que imprimir cada uno de los elementos que tiene ese listado. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿O qué nos implica eso? ¿Cómo? Eso. Más que un for, ¿qué nos implica? Que tenemos que recorrer nosotros el listado. Tenemos que recorrer este listado y para obtener cada elemento que tiene, ¿cierto? Lo podemos hacer a través de un ciclo, ¿cierto? Un ciclo mientras, un ciclo para. Pero digamos que ya cuando nosotros vamos a trabajar con listas genéricas, el ciclo o la estructura de control, ¿cierto? Que nos va a servir más para esto, digamos que la más óptima es la que se conoce como el for each, ¿cierto? ¿Cierto? Le podemos dar for each para que nos salga, digamos que la sintaxis, escribimos for each y presionamos tabulador, ¿listo? Y ahí nos completa pues la sintaxis que necesitamos. ¿Cómo funciona el for each? ¿Cierto? Digamos que es lo mismo que un for, solo que digamos que la sintaxis es mucho más simplificada. ¿Para cuándo nosotros utilizamos el for each? Cuando nosotros necesitemos recorrer un listado en su totalidad. Listo, si nosotros nos dijeran, no, recorrer los 5 primeros y los otros hagan alguna cosa diferente, digamos que este tipo de estructura no nos sirve. Entonces el for each lo utilizamos, ¿cierto? Cuando necesitamos recorrer la totalidad de un listado. ¿Cuál es la sintaxis? Entonces la sintaxis es la siguiente. Vamos a declarar una variable, ¿cierto? En la cual vamos a almacenar cada uno de los elementos que tenga el listado, ¿cierto? Por lo general se le pone ítem, ¿cierto? Eso ya es de gustos, aquí no tenemos problema en eso. Este tipo de datos var, ya vimos que era var. ¿Para qué se utilizaba var? Para declarar variables, no. Sí, bueno, sí. Aquí podemos utilizar var, ¿cierto? Para que él infiera el tipo del dato, o lo podemos poner explícito, ¿cierto? Si lo queremos poner explícito, pues tenemos que poner el mismo tipo. Nosotros estamos trabajando con string, entonces este var lo podemos reemplazar por un string. Por lo general uno utiliza el var, ¿cierto? Pues igual ya viene listo. Entonces, ¿cómo se leería esto, cierto? Por cada elemento de tipo string en la colección. ¿Cómo se llama la colección de nosotros? Países. Listo. Así se llama la colección de nosotros. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a empezar a iterar, ¿cierto? Va a ser un ciclo, va a ser una iteración, apenas la termine vuelve y arranca, ¿cierto?
Entonces, en la primera iteración, a esta variable ítem que nosotros estamos declarando aquí en el for each, le va a llevar el valor de Colombia, ¿cierto? Luego de que termine de hacerlo, vuelve y le asigna el siguiente valor, y así sucesivamente hasta que recorra todos. Esto, entonces, ya que tenemos que hacer, simplemente imprimirlos. Ponemos el console writeLine dentro del for each. ¿Y qué le vamos a decir que imprima? ¿Qué imprimimos ahí? El ítem, ¿cierto? Recuerden que en esta variable ítem es que se va a almacenar el valor de cada elemento del listado. Listo, en este caso ya tenemos el ítem. Listo, ya al final vamos a poner un readline, un console, un readline para que se nos quede pues en la pantalla de 1000 visualizada. Lo ejecutamos y el que hizo, listo, dale ahí, ¿cierto? Nos imprimió todos los países o todos los elementos que tenemos en ese listado. Entonces esto es igual a que si nosotros lo hubiéramos hecho con un for, ¿cierto? Solo que en el for pues digamos que la sintaxis es mucho más, tiene mucho más, pues más complejidad, podríamos decirlo, ¿pero es cierto? Esa sintaxis del for each es mucho más limpia. Listo, entonces ahí ya tenemos cómo agregar elementos a una lista. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar elementos. Entonces, para eliminarlo, ¿cierto? Como vimos ahí en la diapositiva, podemos utilizar el método remove. Y el remove lo que nos dice, bueno, dígame cuál es el elemento que usted quiere eliminar. Entonces, como nosotros estamos trabajando con strings, vamos a decirle que nos elimine Argentina. ¿Cierto? Que nos elimine Argentina, y luego de eliminado los vamos a volver a imprimir, como para que veamos que sí se está reflejando los cambios. Sí, volvemos a copiar el for each. Siempre que necesitemos imprimir o algún dato mostrar todos los datos del listado, pues debemos recorrerlo, independiente con la estructura que se haga, ya sea un for each, un for, un while. Console writeLine, voy a poner aquí como para ítems, luego de eliminar. ¿Cierto? Esto nomás es un mensaje que le vamos a poner. Ítems, luego de eliminar, y volvemos a imprimir. Entonces ejecutamos Colombia, Argentina, Holanda, y luego tenemos ítems, luego de eliminar, ¿cierto? Colombia y Holanda, ¿cierto? No importa si el elemento está de primero, de últimas, en la mitad, él igual lo elimina. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ya sabemos eliminar, ya sabemos agregar. Vamos a buscar. Listo. Pues de hecho igual una forma, digamos que nosotros tenemos para aprender esto, simplemente nos vamos al listado, ¿cierto? Le damos países y miramos todos los métodos que tenemos. Listo. Voy a eliminar algo de aquí. Voy a eliminar este link queue, que no lo vamos a utilizar todavía, para que no nos salgan tantos métodos. Listo. Pues vea, estos son todos los métodos que tenemos cuando nosotros estamos trabajando con listas genéricas. Tenemos el add,
que ya lo vimos para qué es, ¿cierto? Para agregar un único elemento. Tenemos el add range, que lo que hace es que nos permite insertar varios elementos a la vez. Veamos que ese método como tal, como parámetro, me recibe un listado de strings, ¿cierto? Pues en este caso que estamos hablando con strings. Quiere decir que nosotros este listado de países, ¿cierto? Todo este países los podemos agregar a otro listado. De hecho vamos a hacerlo. Vamos a crear otro nuevo listado que es de tipo también string, obviamente, y le vamos a poner nuevo listado igual new this string, ¿cierto? Eso es lo mismo. Y aquí ¿qué le vamos a decir? Vea, a nuevo listado le vamos a agregar un rango de elementos, ¿cierto? Un conjunto de elementos, y el conjunto de elementos que le vamos a agregar son todos los países, ¿cierto? Son el listado de elementos que están en el listado de países, ¿cierto? Esta es otra forma de agregar elementos. Ya no agregamos día 1, sino que agregamos un listado completo. Eso, entonces vea que vamos a hacer esto mismo. Vamos a imprimir nuevamente. Vamos a imprimir. Solo que esta vez ya vamos a recorrer es el nuevo listado. Nuevo listado. Listo. Recorremos el nuevo listado y la información que nos muestra debe ser igual a la que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque le pasamos lo que son. Bueno, de hecho vamos a hacer algo como para que miremos bien, ¿cierto? Nosotros le podemos agregar de varias formas, ¿cierto? Lo podemos hacer tanto individual como de forma pues en conjunto. Vamos a agregar aquí otro país, ¿cierto? Para que veamos que podemos agregarlo individual y de inmediato lo podemos agregar con un conjunto, pues insertarle un conjunto al nuevo listado. Y el que va a hacer lo va a poner en el orden después de agregar el otro país, ahí debajo de ese va a agregar el listado que nosotros estamos agregando. Entonces si lo ejecutamos, ¿cierto? Debiéramos ver esto. ¿Vale ahí? Entonces después de que eliminamos teníamos Colombia y Holanda. Agregamos el otro país y volvemos a imprimir Colombia y Holanda, ¿cierto? Que ya los pasamos para el nuevo listado. Así como nosotros agregamos un conjunto, ¿cierto? También podríamos eliminar un conjunto, ¿cierto? Y no hacerlo de elemento. ¿Cómo lo haríamos? Así como lo hicimos, nuevo, ¿cierto? Nuevo listado. Ya no va a ser add, sino va a ser ¿qué? ¿Cierto? Remove. Y tenemos un remove range. El remove range, ya lo que nos pide, vean, nos está pidiendo dos parámetros. Él nos dice, bueno, en qué posición va a iniciar y cuántos elementos desea eliminar. Vamos a decirle que empiece en el elemento 0, ¿cierto? Y que elimine 2 elementos. Eso quiere decir que nos debería quedar en este último listado, ya después de removerlo, si lo volvemos a imprimir, nos debería aparecer solamente Holanda, ¿cierto? Que es el último que nos queda. ¿Cierto? Entonces, bueno, hay otro país, Colombia, Holanda, removemos de la posición 0 a la 2. Desde la posición 0 eliminamos 2 elementos y nos queda un único elemento.
vamos a ver el método contains, ¿cierto? Que lo que nos permite, ¿qué devuelve ese método? ¿Ese método qué hace? ¿Qué devuelve? ¿Cómo se da uno cuenta de qué tipo de dato devuelve un método? Ahí está diciendo el string de la lista. El tipo de dato que devuelve un método siempre es el primero que me sale a la izquierda. Véanlo acá, el tipo de dato que me devuelve este es un booleano, ¿cierto? Un booleano que determina si existe o no un elemento en un listado. Listo, en este caso esto me va a volver un verdadero o falso si encuentra un elemento, ¿cierto? ¿Y yo qué le tengo que mandar? Como parámetro un string del elemento que queremos buscar. Le va a mandar Holanda. Y esto vamos a imprimirlo. Console.writeLine. Luego voy a concatenar elemento existe. Y la respuesta. ¿Cierto? Que me imprima la respuesta de ese método. ¿Cierto? Indicándome si el elemento Holanda existe o no. Entonces, vea, lo vamos a ejecutar y el que me dice, sí, el elemento Holanda existe. Yo con eso ya sé que existe, ¿cierto? De si existe o no. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el elemento existe, él me va a devolver un verdadero. Si no existe, me va a devolver un falso, ¿cierto? Voy a ponerle aquí por decir Brasil. Lo volvemos a ejecutar y vea que ya el resultado fue un falso. Eso es una forma de saber, ¿cierto? Sí, básicamente es para saber si un elemento existe. Ya nosotros, sabiendo si el elemento existe, podríamos consultar la posición en la que está. Y para saber la posición en la que está un elemento, vamos a utilizar el método IndexOf. ¿Qué tipo de dato me retorna este IndexOf? Exactamente, un entero, ¿cierto? Un entero que me va a indicar la posición en donde está el elemento que yo estoy buscando. ¿Para qué? Por si yo después lo quiero eliminar, ¿cierto? O voy a hacer algo con la posición. Eso es muy común utilizarlo. IndexOf, ¿cierto? Y él me dice que necesita el ítem que vamos a buscar. Le voy a poner Holanda, que de hecho es el único que tenemos hasta el momento. Voy a poner Holanda en los dos para saber que sí existe. Y voy a imprimir este. ¿Y qué vamos a poner? Posición del elemento. ¿Qué posición nos debería salir? ¿En qué posición queda Holanda? En la posición 0. Eso, hablan ahí, ¿cierto? En el listado nosotros tenemos un elemento, ¿cierto? Pero recuerden que en los listados ese índice va hacia 0. Menos 1 me sale. Si le sale -1, quiere decir que no existe el elemento. Por decir acá, yo le voy a decir que me diga la posición de Colombia, ¿cierto? Recuerden que Colombia lo eliminamos antes de esta línea. Entonces, ¿qué debe salir? Un -1. Ya nosotros con eso empezamos a controlar y a hacer lógica, ¿cierto? Si el elemento, ¿cierto? Si el IndexOf nos devolvió -1, quiere decir que no existe, o sea que lo podríamos insertar. O si no, no lo insertamos, ¿cierto? Tiene lógicas de ese tipo.
Y vamos a ver un último método. Boris, Finland, Finances. Digamos que otro de los más útiles es ya no, este ya como tal no es un método, sino que es una propiedad, y es la propiedad count, que básicamente ¿qué nos va a determinar? Nos va a mostrar, ¿cierto? Nos va a indicar la cantidad de elementos que tiene el listado, ¿cierto? Vamos aquí, tenemos un listado. Recuerden que como ya es una propiedad, no nos lleva paréntesis. Los únicos que llevan paréntesis son los métodos. ¿Qué tipo de datos me devuelve ese count? Un entero también, ¿cierto? Con la cantidad de elementos que haya en el array. Pues en el array no, en el listado. Listo, vamos a ejecutarlo. Y en este caso nos debe decir que tenemos un elemento, ¿cierto? Vamos a agregar unos tres elementos antes de imprimir esto. Entonces, como para que veamos que si cuenta bien, agregar, va a agregar Brasil. No se puede hacer varios elementos en el mismo paréntesis. No, en el mismo paréntesis no. Eso se puede hacer cuando se inicializa un nuevo listado. Ya vamos a ver ese último ejemplo, ¿cierto? Brasil, España e Italia. Ustedes vieron ahí, ¿cierto? Vale, que ya la cantidad, el count me está diciendo que hay 4. Holanda más los 3 que agregué. Listo. Ya todo ese tipo de cosas. Pues aquí lo importante es que ustedes sepan, ¿cierto?, que hay unos métodos que tienen unas funcionalidades específicas para cuando ya tengamos que resolver algún tipo de problema, mirar cuál de estas nos sirve, ¿cierto? Entonces sabemos que hay un método que nos permite agregar, otro que permite eliminar, uno que permite buscar, ¿cierto?, saber cuál es la posición en la que está, otro que me permite saber si un elemento existe o no, ¿cierto? Y ya digamos que con esas funcionalidades básicas podemos insertar, pues podemos trabajar con listas. Ya más adelante, ese tipo de, digamos que estas estructuras, estos listados, los vamos a combinar con LINQ, ¿cierto? Que básicamente nos va a servir para realizar consultas como si fueran SQL, ¿cierto? Pero utilizando C#. Eso ya lo vemos más adelante, eso lo vemos ya en la próxima clase. Vamos a ver una última cosa, ¿cierto? Antes de que nos vayamos, y es, vamos a crear un nuevo listado. Y esto es para que vean que nosotros los listados los podemos inicializar en el momento en que los creamos. Vamos a crear un listado, por decir, de enteros, ¿cierto? Para que veamos otro tipo de listados. Un listado de enteros que se va a llamar números. Y va a ser igual a new list int, ¿cierto? Nuevo listado de enteros. Voy a poner aquí un poquito más grande. Listo. Entonces, antes lo estábamos haciendo con el método add. Nosotros también podemos inicializar arrays en el momento en que los estamos instanciando. ¿Cómo lo hacemos? Vea, eliminamos los paréntesis y en vez de los paréntesis vamos a agregar las llaves. Dentro de las llaves nosotros podemos poner los valores con los que queremos inicializar el array. En este caso vamos a inicializarlo con los números, por decir, del 1 al 10, ¿cierto? Aquí, ¿cómo los vamos a poner? Los vamos a poner separados por comas. Entonces 1, 2, 3 y 10, ¿cierto? Y finalizamos con un punto y coma al final. Entonces vea que ahí, en este caso, nos estamos ahorrando la utilización del método add y lo estamos haciendo todo en una sola línea.
estamos inicializando, ¿cierto? Un array, o un array, no, un listado de enteros, ¿cierto? Con 10 valores de entrada, ¿cierto? Ya eso va a depender de lo que necesitemos hacer. Si cuando creamos, por decir, la lista, sabemos que va a tener unos valores fijos, lo podemos hacer de una vez ahí. O si van a ser solicitados, por decir, al usuario, pues no los podemos inicializar, sino que hay que irlos agregando uno a uno, ¿cierto? Ya esto mismo que hicimos acá, pues lo podemos, con este nuevo listado lo podemos imprimir, como ya para que veamos esto. ¿Qué nos va a cambiar? Entonces véalo aquí. Nos muestran los números, ¿cierto? Ya el listado de nosotros se llama números. El ítem lo podemos dejar con el mismo nombre, pero obligatoriamente debemos cambiar el tipo de dato, ¿cierto? ¿Qué tipo de dato hay que ponerle? Entero, ¿cierto? El mismo tipo de dato que maneje la lista, exactamente. Y ya para la impresión es igual. Le damos aquí, lo dieron ahí, ¿cierto? Imprimimos los tipos string y por último imprimimos el listado de tipos enteros. Listo, ya con eso digamos que tenemos un funcionamiento básico, ¿cierto? Un conocimiento básico de las listas genéricas. Cómo agregar, cómo eliminar, cómo buscar, ¿cierto? Y cómo identificar elementos. Ya con eso vamos a trabajar, ¿cierto? Ya cuando lo combinemos con LINQ es que vamos a ver pues la verdadera potencia que tiene las listas genéricas.